impartiendo docencia del grado de educación infantil, grado de educación primaria, máster de educación secundaria y máster de investigación e innovación de didácticas específicas. Además, colabora con artículos sobre educación en diferentes medios de comunicación, como ABC, El Debate de Hoy, Radio Voz y otros medios. Autor del exitoso blog Educación, Innovación y Emprendimiento, con más de 300.000 visitas anuales. También es director general de la plataforma Educa, editor jefe de la revista científica Sportis, ponente en más de 50 congresos nacionales e internacionales y autor de numerosos libros. Su última obra, La educación por escenarios, niños educados 24 horas al día, 365 días al año. Bienvenido, Víctor. Gracias. Gracias. Bien. Muchísimas gracias, Roberto, por la presentación. Faltó añadir que soy un apasionado de la educación y de la docencia. ¿Cómo estáis? ¿Cansados? ¿No? ¿Queréis más conferencias? No fueron suficientes las de ayer. Bueno, primero disculpas por los retrasos acumulados de ayer. Vamos a intentar hoy no retrasarnos nada. Y, bueno, en la conferencia que os traigo hoy es una conferencia que vamos a hablar sobre educación en general, educación en todas las etapas educativas y también, pues, haciendo un poquito hincapié en tres pilares importantes que están involucrados en la educación. Por un lado, la sociedad en la que estamos educando, por otro lado, el papel importante y protagonista de las familias y, por supuesto, el papel de la escuela. Acabaremos la conferencia hablando un poquito de la educación por escenarios, que es la temática del libro que publiqué hace unos meses y es una forma nueva para mí de entender la educación. Os voy a presentar tres fotografías. No sé si hay alguien que es aficionado a la fotografía. Yo soy un aficionado, me gusta en mi tiempo libre sacar fotos y he recopilado estas tres fotografías para ver si sois capaces de ver una misma línea o un mismo hilo conductor en las tres. ¿Vale? Os los voy a proyectar. Una de ellas es esta, otra esta y otra esta. ¿Alguien es capaz de decir, yo sé cuál es el hilo conductor? Y no es como alumno de secundaria. Son todos en blanco y negro. ¿Quién se atreve a decirlo? ¿Nadie? Relación con la naturaleza, podría ser. ¿Alguien más quiere aportar? Soledad. Bien, pueden ser muchos hilos conductores, ¿no? Pero el que yo quiero transmitiros es el de vida y el de muerte. El de ver todo claro y el de ver todo oscuro. Y seguramente si os digo que os ubiquéis en las tres fotos en un punto, muchos de vosotros coincidiríais en ese punto. Fijaos los puntos de luz donde podemos observar dónde estamos, lo que tenemos alrededor. Aquí está la vida de los árboles con la muerte de ese precipicio que no sabemos a dónde va si caemos por ahí. Aquí hay un punto de luz claro y todo oscuro en el resto de la foto que no sabemos qué podemos encontrarnos por ahí. Y aquí, en el punto donde está el fotógrafo, se ve, en cierta manera, algo nítido el paisaje, pero si seguimos ese camino, desconocemos lo que nos vamos a encontrar. ¿Y por qué digo todo esto? Porque cada día en España y en todos los países, los días no brillan con la misma intensidad para todas las personas. Y hay muchos niños y hay muchos adolescentes que no quieren ir al instituto por distintos motivos. Y algunos de ellos los veis aquí. A veces solamente nos paramos y nos detenemos en nuestro día a día y vemos qué felices somos en nuestra casa, con nuestros seres cercanos, con lo que tenemos, pero no somos capaces de proyectar la imagen e introducirnos en el cerebro de nuestros alumnos o de otras personas, amigos y familiares. Entonces, los días no brillan con la misma intensidad para todos. Y ojalá todos los niños y todos los estudiantes fuesen contentos a la escuela, a los institutos y a las facultades de distintas carreras, ¿no? Ojalá fuese la vida así. Pero lo curioso es que cuando somos pequeñitos nos engañan y nos dicen, vente a la escuela que vas a dibujar y a colorear, lo vas a pasar bomba.
Y con 3 añitos vas a hacer que los peces que van hacia allí los colorees de azul y los que van hacia la izquierda los colorees de naranja. Y a ti te mola eso, ¿no? Cuando tienes 3 años te gusta estar ahí, parando el tiempo y coloreando, sin salirte de la línea. Es un pasatiempo, pero es un engaño porque te están atrapando en una escuela que años después no vas a querer y la vas a odiar y quieres escapar de ella. Ya empieza ya en la adolescencia, en secundaria, cuando empezamos a latar o a hacer novillos, ¿no? Yo paso de ir a clase de historia, yo paso de ir a clase de matemáticas. ¿Qué estamos haciendo para que tengamos esa ruptura matrimonial con la escuela? Porque creedme que se puede conseguir una escuela donde los niños y donde los alumnos se diviertan y disfruten y se encuentren cómodos en ella. Se puede conseguir desde la acción individual de cada profesor. No es imposible. Y eso no nos lo va a marcar ningún decreto. No nos va a dar eso. Eso es una herramienta propia de los docentes que tenemos que sacar, pues, de nuestro rango de actuación que tenemos con nuestro alumnado. Una breve reflexión, que a lo mejor más de uno de vosotros ya os lo habéis planteado, ¿no? Pero ¿cuál es vuestro objetivo en la vida? Hacemos un pequeño ejercicio de 20 segundos. Arrancáis un trocito de hoja del blog de hojas que tenéis en vuestras carpetas y escribís de forma anónima cuál es vuestro objetivo en la vida. Luego lo arrugaremos y lo lanzaremos y veremos qué piensan otros sobre su vida. Os daré la satisfacción de disfrutar de uno de los placeres del ser humano, el cotilleo. Veremos a ver qué piensa el de al lado sobre su vida. Mira, no os copiéis, cada uno su hoja y escribís cuál es vuestro objetivo en la vida. ¿Para qué estáis aquí? ¿Por qué lucháis? ¿Qué queréis hacer? El que ya ha reflexionado sobre esto lo escribe en 5 segundos. El que nunca se paró y nunca se detuvo en esto, dice, pues, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es mi papel? ¿Hacer el mal? ¿Ser destructivo? ¿Ser un troll en Internet? ¿Conseguir mucho dinero? ¿Quiero un yate? ¿Quiero un chalet? ¿Lo tenéis? Hay los que no, los que dicen no, que nunca han reflexionado sobre esto. Bien, venga, 10 segundos. Arrugamos. Fotógrafa preparada para captar todos los papeles por el aire. No es fácil, captarlos. Bien, entonces, los que estáis aquí delante lo vais a lanzar para atrás. Los del medio lo lanzáis hacia donde queráis y los de atrás lo hacéis para adelante. Luego lo recogéis. Cogéis uno, ¿vale? Cogéis solamente uno. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos allá! Bien, al cotilleo, vamos, coged uno cada uno. A cotillear. A ver, por ahí, Sergio, por ahí que pone, quiero ser poliamor. ¿Qué pone por ahí? Quiero ser poliamor. Bien, ¿qué os ha parecido el objetivo que habéis encontrado? Bien, ¿es similar al vuestro? ¿Es similar al vuestro? Bien, esto es para introducir uno de los objetivos que yo creo que debemos inculcar a los niños, ¿no? Tanto en el seno familiar como en la escuela, instituto, facultades, etcétera, que es la salud emocional. Y la salud emocional yo la entiendo como aquello que nos permite vivir y disfrutar de la vida, aquello que nos permite, pues, gestionar nuestras vidas, gestionar nuestras emociones, ser coherente con lo que uno piensa, con lo que uno hace, con lo que uno siente, con lo que uno dice, y especialmente también tener éxito, ser una persona exitosa. Y a veces el éxito
lo confundimos, ¿no? A veces el éxito lo vemos, por ejemplo, pues como quien tiene un mayor número de dígitos en su cuenta bancaria. Dices, esa es una persona exitosa, porque tiene muchísimo dinero. Pero para mí el éxito son dos cosas importantes. Es disfrutar de la vida familiar y disfrutar de la vida laboral. Y si encuentro una persona en mi círculo de amistades que disfruta de su familia, en su hogar, y disfruta de su trabajo, esa persona para mí es un referente y es una persona exitosa. Ahora pensad cuántos de las personas que conocéis son exitosas. Solamente con entrar en redes sociales el viernes y ver los memes y los anuncios de por fin es viernes, te da la idea de la cantidad de personas exitosas que hay en el mundo. Es decir, la cantidad de personas que están odiando o no disfrutan de su trabajo, por ejemplo, no están en el trabajo de sus sueños, ¿no? Estoy seguro que los que estáis aquí estáis disfrutando de ser docentes, ¿no? Lógicamente, porque si no, no vienes a estos eventos. Pero fijaos, acordaos con ese término y ese concepto de éxito. Y sobre todo, otra cosa que veremos también a lo largo de esta conferencia es el trabajo del mundo interior que tenemos dentro de nosotros. Y muy importante, ver el mundo desde nuestros alumnos, meternos en el cerebro de ellos y ver cómo entienden la sociedad ellos. Porque fijaos, los adolescentes ven esto en distintas partes y distintos escenarios de la vida, de la familia, de sus progenitores, ven su comportamiento, ven su actitud, ven los problemas que manifiestan públicamente delante de sus hijos, si hay problemas económicos, si hay problemas de amor o desamor, lo ven todo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esos problemas, pero fijaos, en la escuela de vosotros no van a ver vuestro currículum, no van a ver lo que sabéis de matemáticas o de ciencias sociales, van a ver el entusiasmo que utilizáis en vuestras clases, van a ver la pasión con la que transmitís todo, van a ver el trato que le dais a cada niño y niña de vuestro aula. Y en el caso de universidad, de los estudiantes todos, si los llamas por su nombre, si te acercas a ellos, si bromeas, si haces un pequeño chiste, si les sacas una sonrisa, si le preguntas qué tal están, eso es lo que van a ver los alumnos y es el recuerdo con el que se van a quedar y es lo que alimenta su mundo interior. Porque no son los datos ni el conocimiento lo que alimenta el mundo interior de una persona. Es esto. Entonces tenemos que conocer qué es lo que están viendo los jóvenes y los niños hoy en día para entender un poco la educación en la sociedad actual. Y si ahora os pregunto y os digo, os paso un test, ¿conocéis en profundidad la sociedad en la que estamos educando? Os hago un breve análisis, una breve reflexión de la sociedad en la que estamos hoy en día. Y un poquito de broma, os traigo las etapas del desarrollo, han cambiado. Antes, con 11 años, un niño era un niño, estaba dentro de la niñez. Ahora, con 11 años, un niño ya tiene hábitos de adolescente. Y la adolescencia antes tenía un límite de edad. La adolescencia se acababa pues en torno a los 16, 17 años. Ahora se prolonga. Y alguno me dice, oye, Víctor, yo tengo un amigo que es un adolescente de 50 años. Pues sí, porque sigue con hábitos y conductas propias de adolescente, ¿no? Entonces estamos ante una sociedad complicada en este sentido. Y llama la atención también la cantidad de prohibiciones que cada vez nos limita más nuestra actuación en la sociedad. Porque la libertad de expresión va paralelamente creciendo conforme aumentan también las obligaciones y las prohibiciones. Y esto es simplemente un problema de educación. Cuando en un país, en una sociedad, aumentan las prohibiciones es porque está descontrolada la educación de las personas que habitan allí. Por eso invertir en educación es prioritario para cualquier gobierno, porque es la manera de evitar tanta prohibición. No es normal que yo para entrar en un museo de obras artísticas tenga que leerme un cartel donde pone prohibido fumar, prohibido beber, prohibido romper las obras, prohibido acercarse más de la cuenta, prohibido saltarse el cinturón de seguridad. Porque las personas pues, no están educadas y cada vez tenemos muchas más prohibiciones que a veces, lógicamente, invaden y no nos gustan nuestro rango de acción. Y aquí os reflejo algunos de los problemas que yo he visto en la sociedad. Primero, que estamos en una sociedad de la superficialidad, donde prima más el culto al cuerpo, el valor estético del cuerpo, que el cultivar la mente.
Solo hace falta ver perfiles de redes sociales, Instagram, etcétera, de niños, adolescentes que son educados ya para exhibir solamente la parte del cuerpo y ocultar toda la parte mental. Todo su mundo interior está vacío. Estamos ante cuerpos que gobiernan a la mente, cuando debería ser al revés, ¿no? La mente gobierna el cuerpo. Y os voy a dar un consejo: desconfiad de aquellas personas cuyo tamaño del bíceps sea mayor que la cabeza, porque suelen dar consejos que no son buenos. Espero que no haya ninguno por aquí. Si no, luego me aviso de seguridad. Bien, fijaos que para tener el bíceps más grande que la cabeza ya hay que darle, ¿eh? Luego estamos también en una sociedad dividida y enfrentada, donde parece que o es blanco o es negro. No hay término medio. Y los que hablan de blanco odian a los de negro. Y los de negro no pueden ni tomarse café con los de blanco. Y eso hace falta también educar en esa sociedad. O sociedad cambiante. Os pongo un ejemplo. Hace meses vino una alumna de doctorado a pasar un cuestionario para su trabajo a clase, ¿no? Y le dije yo, déjame echar un vistazo al cuestionario. Y el primer ítem ponía sexo, hombre, mujer, o no me identifico con ninguna de las anteriores. Y cuando lees eso dices, sociedad cambiante. Habrá que educar a las personas para indagar sobre eso, buscar información y entender a esas personas que no se identifican con ninguno de los anteriores. Está cambiando la sociedad, ¿no? Luego también la sociedad sin esfuerzo, que la vemos a diario, donde los niños nacen siempre con mucho más privilegios que obligaciones. La sociedad de la inmediatez. En vuestros móviles sacáis fotos al momento y ya las tenéis ahí, ¿no? Antiguamente, sabéis que al sacar una foto había que gastar el carrete, apuntabas bien, estabas media hora a ver, y yo te decía, oye, dispara. No, espera que el carrete es de 28 y tengo que gastarlo bien. Y luego tienes que ir a la tienda de fotografía, cogerte el autobús, ir andando. El dependiente te dice, oye, vente para la semana a por las fotos. Y eso educaba en paciencia, educaba en tranquilidad. No me vale la justificación, eran otros tiempos. No, es que de esos tiempos había unos valores que hoy en día o los trabajas de forma extra o los has perdido. El valor de la paciencia, de la tranquilidad, de saber esperar, que no se acaba el mundo, de apreciar el tiempo. La era tecnológica, que no voy a pararme en ella, y la sociedad normalizadora. Allá atrás veía un artículo en prensa de un ayuntamiento que había puesto una zona en un polígono apartado específica para botellón para los niños y adolescentes. Lo ha normalizado el botellón, el consumo de alcohol en la calle. Es que no se puede normalizar eso. Y decía, ya hemos resuelto el problema del botellón en el centro histórico, ahora van al polígono allí. E incluso había zonas, los de 16 años aquí, los de 17 aquí, los de 15 aquí. Y dices tú, hay que educar a una sociedad donde se están normalizando cosas que no son normales. Y hay muchos problemas, ¿no? Y algunos de ellos os lo reflejo aquí. Por ejemplo, la violencia de género, aunque los datos del Instituto Nacional de Estadística son esos, las asociaciones dicen que son el doble o el triple. Porque para estadística pues cuentan unos criterios, pero asociaciones que están en contra de esto, pues dicen que pueden llegar hasta 150 víctimas de violencia de género, ¿no? Y me llamó la atención el otro día cuando le preguntaba en el aula universitaria a mis alumnos si querían que vivíamos en una sociedad machista. Todo el mundo dijo sí. El alumnado universitario percibe que estamos en una sociedad machista. Todo el mundo. Ningún alumno dijo no. Y ojo, ¿no? Es un tema bastante serio. Luego los niños medicados, también hay profesores que afirman que los niños de 11, 12 años se quedan dormidos en clase por la cantidad de fármacos que llevan encima. Y hay estudios incluso de pediatras que indican que el 70% de los pediatras han diagnosticado el TDAH y han dado fármacos a esos niños en vez de buscar alternativas que pueden ser menos dañinas para el niño. Y los suicidios, las tasas de suicidio, cada día 10 personas en España. Y es la segunda causa de función de los más jóvenes. Y todo esto es por lo que os decía antes, de la salud emocional del mundo interior, de no saber gestionar nuestras propias emociones. Las causas de bullying y valores también, fijaos los datos de la UNESCO que afirman que 1 cada 3 niños sufre acoso en todo el mundo,
Luego también los datos de abandono y fracaso escolar que decíamos antes, ¿no? De por qué la gente odia el instituto, odia muchas materias, etcétera. Y las edades de inicio de consumo de alcohol, etcétera, cada vez bajan un poco más. Por tanto, tenemos que pensar en una educación en la sociedad actual. Y os pongo aquí estos bichos, porque eso es un estudio de hace meses donde se hicieron dos grupos, el grupo control, unas ratas que estuvieron 10 días bebiendo agua en el bebedero, y el grupo experimental 10 días consumiendo alcohol. Al cabo de los 10 días se le presentó cocaína. Las que habían consumido alcohol fueron más afines a la cocaína. Es decir, que detrás de un problema de alcohol de un adolescente puede venir uno peor. Y hay otros problemas mundiales que veis aquí, que también hay que trabajar desde algún lado, o familia o escuela, pero están ahí presentes. Levantad la mano quienes consideréis que es la escuela quien debe educar todo esto. Nadie. Las familias. Y el resto gallegos, depende. Necesitáis más datos, es decir, de 700 personas, nadie levanta para la escuela, 20, 30 para tal, y el resto, bueno, depende. Bien, ¿de qué depende? No, pues depende de la situación. Bueno, pues depende de la situación. Lo cierto es que si las familias no están educando, la escuela debe responder a eso, ¿no? Debe adaptarse un poquito. Porque las familias también tienen un problema, y es que a veces no saben educar, no tienen formación e información necesaria. Y aquí veis una batería, que es una pila vacía, que yo siempre digo, esto es un bebé. Cuando veo esto, digo, esto es un bebé. Viene al mundo vacío completamente, y hay que llenarlo de energía, como cuando ponemos a cargar el teléfono móvil y empiezan las rayitas a subir. Fijaos, la primera rayita, ¿cuál es? La escuela. Pasamos un 20% de nuestra vida en la escuela. Un 20% de nuestra vida en la escuela es muchísimo tiempo. Y lo curioso es que lo estamos desaprovechando. No estamos sacando todo el provecho a lo que la escuela puede hacer por el ser humano. Luego veremos las causas. Y la familia también es otro pilar importante, es otra rayita más, otro 20%. Y la educación emocional, porque la educación emocional es que somos emociones. Saber autogestionarnos, relacionarnos con otros, cultivar ese mundo interior que lo haremos ahora. Y ahora el deporte, y los sedentarios ya me miran mal. Bueno, hasta ahora me estaba molando, pero es que ahora ya, que no, el deporte conmigo no va. Hay cientos de estudios que indican que la práctica de ejercicio físico libera una serie de neurotransmisores como la dopamina, noradrenalina, epinefrina, norepinefrina, etcétera, que produce sensación de bienestar, de mejora la velocidad de procesamiento de la información, mejora los tiempos de atención, mejora la memoria de trabajo, mejora las funciones cognitivas, todo. O sea que sedentarios hoy andando al hotel al acabar la conferencia. Y os vais a sentir mucho mejor. Por tanto, fijaos, el capital humano, donde tenemos que focalizar la atención, es en estas 4 esferas que os pongo ahí. En los valores, en la ética, en la moral y en las variables psicológicas y psicosociales. Porque esto es lo que nos va a permitir triunfar en la vida cuando seamos adultos. Y vuelvo a preguntar, ¿quién se encarga de trabajar y potenciar esto? La familia generalmente no tiene formación en estos temas. Por tanto, la escuela puede ser la única solución y la salvación para la sociedad. Lo curioso es que todo esto en el currículum educativo pasa muy desapercibido. Hay otros contenidos a trabajar. Y esa silueta que veis ahí, sois cada uno de vosotros. Todos llevamos de forma invisible 4 globos que nos gobiernan y son los responsables de nuestro bienestar en la vida. Esos 4 globos es nuestra esfera física corporal, estar contentos con nuestro cuerpo, cuidarlo, relacionarlo con otros, construirlo, conocerlo, trabajarlo. Nuestra esfera física, nuestra esfera psíquica, toda la parte emocional, toda la parte de variables psicológicas, autoestima, autoconfianza, automotivación, etc. Nuestra esfera social, relacionarnos con otros seres,
respetar, convivir, acatar las reglas, proponer reglas, y la esfera afectivo-emocional, de saber gestionar todas las emociones, ira, rabia, alegría, tristeza, felicidad, todas ellas. Pero el problema, insisto, ¿quién enseña a un niño todo esto? Incluso los adultos tienen muchos problemas. Y os voy a poner una canción, a ver quién es capaz de adivinar qué artista se esconde detrás. Levantad la mano quien lo sepa. Bien, por ahí atrás ya levantaron la mano, ¿no? Whitney Houston. Fijaos. ¿Habéis leído la letra de la canción? ¿Transmite algo, Whitney? Fijaos que era una persona... Así acabó Whitney Houston. Falleció a los 48 años, con más de 400 premios internacionales. ¿Sabéis qué pasada debe ser ir a todos los sitios, que te conozcan, te muevas miles y miles de personas, llenar todos los aforos de los conciertos? Pero sin embargo no tenía éxito. No estaba disfrutando, tenía muchos problemas. Aparte de las emociones de gestión, pues, de adicción, ¿no?, a drogas, alcohol, etcétera. Y eso todo se lo heredó a su hija, que también falleció con 20 años por los mismos problemas. Para que veáis la importancia de la educación en el bienestar emocional y en saber gestionar todo el capital humano y el mundo interior que tenemos. Esto es un ejemplo mediático, pero anónimamente hay muchísimos ejemplos así en los hogares cercanos a vuestros centros educativos. Y es que hay un puente quebrado del mundo infantil al mundo adulto. Hay un puente que está roto, que no hay una conexión, una progresión. Cuando somos niños, os decía antes que nos engañaban al principio, ¿no? Vente a colorear, vente que te doy un chupachus y unos chuchis. Y vas contento de la escuela. Pero después te empiezan a agobiar con todos los contenidos. Venga, derivadas, integrales, todos los ríos de España, por dónde pasan, los picos más altos, las placas tectónicas, las reacciones químicas, los enlaces covalentes y enlaces iónicos. Mucha cantidad de contenido, muchísima cantidad de contenido que a los profesores estáis agobiados porque no os da tiempo a acabar el temario, y sufrís vosotros y sufren también los alumnos. Y cuando llegas al mundo adulto, te has llenado toda la mochila que tenías vacía, te la has llenado en toda la etapa educativa, pero es que esa mochila se va rompiendo y va cayendo todo, cartabón, va cayendo por aquí la pipeta, se va cayendo todo lo que teníais. Llegáis al mundo adulto con la mochila vacía y desgastada, y ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan todos los factores microestresantes de cada día, de ir al trabajo, de buscar trabajo, problemas de salud de tus padres, de tus abuelos, problemas sentimentales, problemas económicos, de pagar la hipoteca, de pagar el recibo. Y nadie te ha enseñado a afrontar el mundo adulto. Y tú vas por la vida caminando con esa mochila toda desgastada y vacía en contenido. ¿Por qué? Porque la memoria es selectiva y la memoria olvida, para bien y para mal. Por eso surgen programas chorros de televisión de ¿sabes más que un niño de primaria? Yo no me presento. Porque cuando voy allí, bueno, tenemos aquí a Víctor Arufo, profesor de universidad, tal, y allí tenemos el fulanito con 10 años y de machaca. Yo no me presento. La televisión siempre busca asesor, ¿no?, mediático. Y van adultos, ahí, yo sí, que no sabes más, que la memoria es selectiva. Yo sabré más de vivir en el mundo adulto, porque me he formado para ello, pero hay mucha gente que no. Entonces, fijaos en estos datos que publicó hace unos días el Consorcio de Investigación Emocional en las Organizaciones, donde indica que el éxito en el mundo adulto no son los mayores expedientes académicos, son el 23% solamente la parte cognitiva de conocimiento y el 77% de saber tener relaciones sociales, de saber gestionar tus emociones, de cultivar ese mundo interior. Y es llamativo, ¿no? Es muy llamativo. Pero estamos hablando ya de un éxito de trabajo, pero yo ya no hablo de ese éxito, yo hablo del éxito entendido como yo lo entiendo, de disfrute de la vida, del bienestar y la salud emocional.
Por eso, la escuela no puede estar ajena a la sociedad. Si queremos una buena educación, tenemos que estar pendientes de lo que está sucediendo ahí fuera. Yo os pregunto, ¿de qué partes se compone la escuela? Pues lo he sintetizado todo en una silla de vuestra aula. Ahí he puesto todas las partes importantes de la escuela. Y si hay una reforma educativa y una nueva ley educativa, tiene que atender a todas esas partes. No me sirve un cambio de currículo a nivel de contenidos, no, tiene que atender a todo esto, porque todas estas partes son pilares fundamentales de la escuela. Y hablamos, por ejemplo, de cuidar al alumnado, de cuidar al profesorado, de cuidar la arquitectura de la escuela. ¿Os fijáis en el respaldo de la silla? Una silla sin respaldo es muy agobiante, incómoda. El respaldo de la escuela es la administración. Para que estemos cómodos todos, tenemos que tener un buen respaldo. Y lo curioso es que sobre esa silla se sienta toda la sociedad. Y cómo estemos cuidando de la escuela es como vamos a recoger todas esas semillas en la sociedad. Si tratamos mal a la escuela, la sociedad pues, no estará disfrutando, ¿no?, de todo. Y esta es la escuela bulímica, bajo mi punto de vista. Estamos ante una escuela bulímica, donde el profesor escupe contenidos, el alumno anota todo. ¿Quién entra para el examen? Hay examen, calificamos, el alumno olvida, venga, vamos a por otros contenidos. Es triste. A mí no me gusta este círculo vicioso. Porque solamente tendría una justificación este modelo de escuela bulímica si la sociedad estuviese educada al 100%, lo entendería, y si se retuviesen todos los datos que generamos aquí. Pero a mí ahora me puedes hacer una derivada, una integral, es que no tengo ni idea. Y sufrí cuando me la enseñaron. De 40 que éramos en clase, aprobaba solamente 1. Y fui con 2 suspensas en el instituto siempre. Por suerte el deporte me dio la válvula de escape para no caer en un camino equivocado en la vida. El deporte me aportó lo que no me aportó el instituto. El instituto me aportó suspensos en los cuales me etiquetaban como un alumno que no valía para estudiar. Cuando empecé a estudiar lo que me gustaba, lógicamente, pues fue completamente lo opuesto. Y seguramente a todos, a muchos de vosotros os pasó lo mismo, ¿no? Y ahora si os pregunto en cuál de estas salas os gustaría leer un buen libro, os digo, dejad esa pregunta. Señalarme cuál de estas salas se parece más a vuestra aula. ¿Trabajáis aquí? ¿Trabajáis aquí moviendo sillas todos los días, apañándose ahí, poniendo un cuadro, tapando ahí una gotera, un descorche de la pared? Fijaos, ¿no? Qué curioso. Pues esto afecta mucho. La arquitectura de una escuela afecta muchísimo al bienestar. Y es un potenciador del aprendizaje. Cuando estamos en un sitio bonito como este, por ejemplo, apetece estar aquí, ¿no? Es un sitio pues, muy agradable, espacioso, con mucho aire, etcétera, ¿no? Pero si hacemos un congreso en un cuchitril ahí de mala muerte, la mayoría de vosotros estaríais deseando marcharos de allí. Y esas son las preocupaciones que tenéis muchos de vosotros, ¿no? Acabar el temario, calificar, tengo que hacer las rúbricas, instrumentos de evaluación, criterios de evaluación, ponerlo todo detallado por si viene alguna familia a preguntar, etcétera, por si viene inspección. Entender todas las leyes educativas que se van sacando. Hacer trámites burocráticos. Claro, uno decía, ¿y ese burro ahí qué pinta? Burocráticos, ¿no? Pues un montón de ellos. Y luego yo ahora veo a una persona con discapacidad y no sé qué decir. Si tiene minusvalía, discapacidad, deficiencia, si es atención a la diversidad. Fijaos cuántos términos a veces para una misma cosa, ¿no? Y luego también estamos viendo que a veces los profes más innovadores son los que dicen más palabras raras, ¿no? Yo con mis alumnos, yo ahora estoy con Flip, y no sé qué, este tío sabe muchísimo, ¿no? Lo comentaba ayer Mar Romera, ¿no? Por ahí los tiros, ¿no? De esos profesores, que estoy con esta metodología, tal. No nos interesa eso, ¿no? Tampoco. Compré estas zanahorias en Mercadona para representar a vuestro aula, ¿no? Mismo color, mismo sabor, seguramente, mismo tamaño. Pero luego fui al huerto y encontré estas zanahorias. Dije yo,
Si os pongo estas dos fotos, os digo, señalarme cuáles son vuestros alumnos. ¿Estos o estos? El sistema educativo piensa que son todos iguales y que aprenden a la misma velocidad, que tienen las mismas curiosidades, que tienen los mismos tiempos de atención en clase, que tienen los mismos intereses, que tienen los mismos hogares, los mismos problemas en sus hogares, todo igual. Y tú vas al aula y te encuentras con esto. Uno más peludo, otro más rugoso, otro con 2 tubérculos. Y torea con ellos. Aplica el principio de individualización, que yo cuando lo leí, cuando estudiaba ciencias del deporte allí en la Facultad de Educación en Pontevedra, y leía los libros de pedagogía, de Pestalozzi, etcétera, y veía el principio de individualización, dijo, esto es muy importante. Pero no te das cuenta que no puedes aplicar nunca. O sea, es curioso. Y ahora pensemos también, ¿en qué momento? Porque nosotros sobrecargamos de evaluaciones a los alumnos, pero ¿en qué momento dejamos al alumnado para que nos evalúe a nosotros, a nuestra práctica docente? Y de aquí saqué una frase y la publiqué en redes sociales. Indica, si los niños y estudiantes pudiesen elegir a sus maestros, muchos se preocuparían por mejorar su práctica. Y publicaron un comentario en la entrada. Si los profesores pudiésemos elegir a quienes enseñamos, muchos padres y madres también se preocuparían por educar a sus hijos. Con toda la razón del mundo, ¿no? También, por supuesto. Pero tenemos también que pensar en ese análisis crítico, en ese feedback nuestro, ¿no? Y ver si estamos haciendo una buena práctica docente. Y yo siempre digo que el objetivo de un buen docente es que el alumnado ame su materia, que transmitamos con pasión, con entusiasmo, ¿no? Que disfrute, que tenga ganas de venir a clase, que cuando suena el timbre que no levante el culo de la silla, que se quede ahí con ganas de más. Pero eso es muy difícil, también es cierto, ¿no? Es muy ambicioso. Pero entonces, por lo menos, vamos a hacer que no la odie. ¿Vale? Ya que tenemos que dar esas materias, pues vamos a intentar hacer que no las odie. Y para eso, la actitud del profesorado, lo veíamos al principio, es importantísimo. Si entras quemado en clase, vas a tener alumnos quemados. Si entras con una sonrisa, contento, con energía, con pasión, con entusiasmo, vas a recoger también eso. Puede fallar 1 o 2, pero vamos a recoger eso, ¿no? Por eso la actitud que tengamos en el aula es importantísima. Y ahora os voy a pedir un ejercicio de reflexión para intentar ver cuál es uno de los mayores superpoderes que tenéis. A ver quién lo acierta. Y el que lo acierte, le regalo un libro. En serio. Es un ahorcado, ¿vale? Decirme una letra. El que lo acierte, que le levante la mano y diga, yo ya lo sé. ¿Estáis? ¿Cómo? Tolerancia. Otra letra. Pasad el micro, por favor, si no, no escuchamos bien. No. Fabián por allí. La D. Si perdéis, me regaláis un libro todos. A mí. ¿La? ¿Adherencia? No. Vea, más letras. ¿Más letras? La M. ¿Cómo? Resiliencia, no. Pero no sois profes. ¿Y no sabéis el superpoder que tenéis? L. Os estáis viendo arriba, ¿eh? Influencia. Influencia, muy bien. Ven para aquí, ven por el libro. He tenido que venir desde lejos, Ven por aquí. Influencia, exactamente. Es el mayor superpoder que tenéis. Sois unos verdaderos influencers de vuestros alumnos. Enhorabuena. Bien.
Fijaos, no lo sabíais y lo tenéis ahí dentro de vosotros. Cualquier docente con pasión tiene este poder, el superpoder de la influencia, con vuestras conductas, con vuestras palabras, con vuestros gestos, con vuestros actos. Estáis influenciando desde el minuto 1 que entráis en clase hasta cuando marcháis y no os dais cuenta. Pero los niños y los estudiantes universitarios y los adolescentes se están observando, ¿sí? Y su cerebro es como una cámara de videovigilancia que está tomando imágenes todo el día y a la noche las edita y las va archivando. Y eso es lo que va a mejorar su potencial humano. Esta postal la recibí en el año 1990, cuando sentí la necesidad de enviar una postal a mi profe de quinto de GB, que ya no iba a estar más con ella. Con 10 años, más o menos, sentí esa necesidad y le dije a mis padres, quiero la dirección de la profe porque quiero enviarle una carta, felicitándole la Navidad y diciéndole que la voy a echar de menos. Y perdonadme si me emociono porque cada vez que pienso esto, y digo yo, y mis padres fueron a pedir la dirección. Hoy en día vas a pedir la dirección de un profe al centro. Seguridad, rápido. Fijaos cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Se la dieron. Le envié la carta y me respondió. Yo a todos estoy diciendo, Víctor, enséñala. ¡Ábrela! Estáis ahí con el dedo. Si esto solo dejas a un adolescente, hace así. El otro día contaba a un amigo mío que una parada de Marquesina de autobús, su hijo de 15 años estaba dándole así. Le dijo, joder, que eso es cristal, que no va, que el anuncio lo cambian cada 30 días. Fijaos, ¿no? Lo que hace la tecnología. Pues os voy a dar ese placer. Vais a leer, porque yo no puedo leerla, porque yo os dije que me emocionaba. Ya está fallecida esta profesora, pero fijaos que es importante, ¿no? ¿Qué le lleva a un alumno para tener esas ganas de escribir una postal a una profe? También es cierto que fue la única profe que tuve ganas de escribirle una postal. Voy a poner música ambiental. Y la leéis vosotros, ¿vale? Yo no la voy a leer, ni voy a enviar para ella. ¿La habéis leído? No, vale, perdón. A esa comprensión lectora. Ahora sí. ¿Os ha emocionado? Bien, fijaos, ¿no? En su texto me influyó. Esas palabras quedaron almacenadas en mi cerebro y seguramente me acompañaron en la memoria a largo plazo, ahí almacenadas, y cada día en el instituto me lo recordaba. Llegarás muy alto, llegarás donde quieres. Y os diré que mi colegio era en un barrio humilde, sencillo de Santiago, Colegio Público de Vite, tenía mala fama incluso en Santiago, coincidió con la época de las drogas de los 90, etcétera, es decir, que las posibilidades de éxito incluso eran mínimas, ¿no? Eran mínimas. Pero, sin embargo, pues fijaos, se cumplió esa influencia que tuvo esa profesora. Y ahora os hablaré de 10 roles que yo creo que el docente tiene que tener hoy en día. 10 roles importantes, uno de ellos, el clásico de todos, que es el de difundir conocimiento, ¿no? Este es el docente de antiguamente, que era una persona sabia, llegaba a clase y soltaba el conocimiento. Pero eso no es suficiente hoy en día, porque además tenemos que ser facilitadores de aprendizaje, ¿no? Que no solamente transmitamos, sino que el alumno aprenda lo que estamos transmitiendo. Pero hay otro rol, que es el de estudiante, y aquí estáis ejerciéndolo. Necesitamos actualizar todos los conocimientos para que no queden desfasados y obsoletos con el paso del tiempo, porque la sociedad va cambiando constantemente.
Y el rol de educador, porque tenéis que educar también a esas personas que hay en el aula, que vienen a veces mal educadas. Y el de motivador, porque hay que dar una inyección de motivación al alumnado. Y también el de comercial, porque hay que saber vender nuestro producto, que es la educación. Y el de neuroeducador y gamificador, que tan de moda está hoy en día, por supuesto, hay que saber los mecanismos de la neuroeducación, de la curiosidad, de la atención, de la experiencia, de la práctica. Y el rol de comunicador, porque puedes cumplir todo esto, pero no eres un buen comunicador. Y no mantienes la atención de los niños. Sabéis que los tiempos de atención de los niños son de 10-15 minutos máximo. Y las clases son de 50 a 1 hora. O en la universidad hasta hora y media. Y el de potenciador de emociones y creatividad. Y el de generador de pensamiento crítico. Y dices tú, yo no puedo ser docente. Esto no me lo dijeron en ningún sitio. Pues esto sería lo ideal, ¿no? Para que veáis la complejidad que tiene la profesión, nuestra profesión. Si consigues todo esto, eres un profesor de éxito, ¿no? Desde luego. Yo os voy a dar la satisfacción de ser ministros y ministras de educación. Yo os voy a dar ese maletín de piel. Fijaos, vais allí, a Madrid, os sentáis allí, tenéis la oportunidad de cambiar la educación. Entonces, lo que haríais, primeramente, es, a ver, a los técnicos, informes, ¿qué escuela tenemos? Pues mira, tenemos tantos centros, tanto no sé qué, tantos matriculados. Vale, entonces ya darías el siguiente paso. ¿Qué escuela queremos? Entonces empiezas a dibujar tu escuela, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un poquito Montessori, vamos a hacer estos espacios así amplios, al alcance de los niños, vamos a meter en educación, vamos a meter esos contenidos, vamos a sacar esto, etcétera. Pero luego te viene, oye, mira, que hay esto de presupuesto. O duró poquito vuestra ilusión de la escuela que queríais. Entonces, ¿qué escuela podemos tener? Pero hay más reflexiones. ¿Qué escuela quiere la sociedad? La sociedad quiere una escuela que eduque para la educación social, ¿no? Para la educación, entre otros. ¿Qué escuela quieren las familias? Compatibilidad, etcétera, ¿no? ¿Qué escuela quieren los políticos? Y por último, ¿qué escuela quieren los niños? El niño te dirá, bueno, pues a ver, sácame horas de mates y ponme más de plástica, artística, musical y física. Hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Entonces, pensad que esto es una profunda reflexión, ¿no? Y a veces, a mí me hacía gracia cuando vi las alegaciones, que el periodo de alegaciones a la reforma educativa que hubo recientemente, que se abrió, etcétera, ponía un texto, no sé qué, la escuela no quiere ser jerárquica y tal. La escuela es jerárquica y es clasista, al 100%. Y siempre lo fue, porque la distribución horaria de las materias es jerárquica. Matemáticas 5 horas, educación física 2. Pero si vamos mal en matemáticas, a veces incluso sacamos una educación física y damos más matemáticas para acabar el temario. Es clasista, es jerárquica. ¿Qué justificación tiene esa distribución? No igual. Si alguien me la puede explicar, ¿por qué unas materias tienen más carga horaria que otras? Y siempre digo que el aula de educación infantil es el escenario del mayor crimen a la motricidad del niño. En los estudios que estamos haciendo sobre cuántas horas de psicomotricidad o educación física tiene un niño de educación infantil, es de 1 a la semana. Un niño que necesita estar más tiempo fuera del aula que dentro del aula. ¿Por qué los atamos a la silla con 3, 4, 5, 6 años? Y nos cargamos todo su aprendizaje a través del movimiento, del juego, etcétera. 1 hora solamente a la semana tienen de psicomotricidad. Un niño. Esto es como si a un marinero le dices que puede ir a navegar un día a la semana. No va a salir un buen marinero un día a la semana. Y por supuesto, si yo fuese Howard Gardner, estaría muy ofendido con el sistema educativo. Porque él mismo apuesta por esas 8 inteligencias o aptitudes, incluso con la 9ª que está en estudio, ¿no? La asistencial, la parte religiosa, espiritual, filosófica. Y esto es lo que nos puede ayudar a cultivar el mundo interior de cada niño, de cada persona. Las variables psicológicas, la ética, la moral,
la esfera física, los globitos, la esfera social, afectiva, emocional. Esto no es jerarquía, eso es reparto equitativo. No vamos a menospreciar las matemáticas. Yo quiero que todas tengan por lo menos las mismas horas, las mismas oportunidades y posibilidades de acción. Y todo esto deriva también en una falta de conexión con las familias, ¿no? Yo siempre digo, pues esto, que para llamar la atención hoy en día, utiliza estas 3 palabras y ya llamas la atención. El otro día estaba en la cola de la pescadería del Gadis, del supermercado, y de repente noto un pisotón aquí. Y de repente una voz infantil de una niña de 6 años, ¡perdón! Miré para abajo, ya miré para arriba. Y yo, voy a sacar la cámara para captar el momento en que dijo perdón. Esa niña estaba educada, ¿no? Hay otros que te pisan y te pisan y te pisan. Y los padres saben que están ahí dando la vara, pero no le dicen nada, ¿no? Libertad. Entonces, bueno, la educación es eso, es compromiso, es planificación. Y esto pocas familias lo están haciendo, ¿no? La familia es un pilar importante también en la educación para que la escuela pueda ayudar y colaborar perfectamente en todo eso. Y aquí es donde hago una frase lapidaria. ¿Por qué? Porque yo creo que en el mundo hay 3 tipos de ejércitos de niños. Los niños educados, que van todos contentos, soy educado, recibí educación, gracias, por favor, lo siento, ese es su grito de guerra. Pero luego están los niños no educados, que han crecido como la maleza, las malas hierbas, y los niños maleducados, que incitan al odio, los padres, etc. Una madre de una niña infantil decía en una reunión con la tutora, si a mi hija le pegan, yo le digo que le zosque 2 veces más. Toma educación hacia la mala educación. ¿No? Fijaos, y existen esos padres, ¿no? Que estáis por ahí en las reuniones, por los veis. Entonces, con esos ejércitos, la batalla de los niños educados es imposible ganar. Por eso un niño educado va al colegio y a veces te viene y te dice, ¡hostia! Y tú, ¿dónde lo escuchaste? En el patio. Pero sabes que aquí en casa nunca decimos palabrotas. Ya, pero soy una esponja y escucho todo y reproduzco todo después. Fijaos, van contaminando, lo negativo fluye mucho más deprisa que lo positivo. Contamina más rápido, ¿no? Entonces, la educación emocional pues, es un río que nace en los hogares. Ahí es donde ponemos la semilla y lo que cultivamos en ese hogar es lo que vamos a recoger el fruto en la sociedad. El hogar es importantísimo. Y hay una frase célebre que indica que la adultez es la hija de la infancia. De cómo nos traten de pequeño, la escuela, la familia, etc., seremos de mayores. Y ahora os voy a hablar de la educación por escenarios, para acabar ya 5 diapositivas, que es el libro que he hecho y sobre el método que yo considero que es la educación como un sistema de riego por goteo. No sé si lo conocéis. El sistema de riego por goteo se utiliza mucho en las lechugas para que salgan frondosas. La lechuga no necesita agua hoy y mañana no, necesita pum, pum. Eso es la educación, distintos escenarios, cuando vamos al centro comercial con los niños, cuando vamos a la escuela, cuando vamos a la escuela deportiva, cuando estamos en casa de amigos. Hay niños que los invitas a tu casa y a la entrada abren la nevera. Y tú te giras y dices, ¡Jesús! ¿Qué educación tiene, no? Entonces aquí os voy a dar, estos son los escenarios que abordo en el libro, os voy a dar solamente 5 ejemplos de las cosas que pongo ahí, ¿no? Por ejemplo, los niños necesitan orden y planificación y rutinas. No podemos estar a la tarde en casa con el yogur detrás del niño, ¡cómelo! El niño, no, ahora no quiero. Pero cómelo, porfa. Venga, te doy una chuche si lo comes. ¿Qué educación es esa? Los padres por detrás o en el parque ahí. Ay, es que no comió. No te preocupes, que puede pasar 2 días sin comer, que no va a morir. No te preocupes. Necesita rutinas, horarios. Mira, a las 5 tienes que preparar la mochila para ir a la escuela deportiva. Y si no la preparas, tendrás tus consecuencias. Y te quitaré privilegios. Y eso lo ponemos en el escritorio, allí bien puesto, ¿no? O también necesitan responsabilidades de autonomía. ¿Sabéis el concepto de los padres helicóptero? Que van al lado de los niños todo el tiempo. Va el niño a un lado y va a tal. Y en el parque se ve mucho, ¿no? Hay un columpio para que suban ahí por él y disfruten. No subas por ahí, que te vas a caer. Pero tranquila, que está hecho con goma y si cae rebota 3 veces y lo coges allí.
Antes caías y te hacías daño y te hacías sangre, no pasaba nada, eres un todo, te levantabas, venga, vamos a por otra. Y bajas por tobogán oxidado, sin problema ninguno. Pero ahora rebota, pum, pum, como cuando lanzas una piedra en el agua, a ver cuántos botes das. E incluso están hechos para que vuelvan al banco donde estaba el padre o la madre sentados. Pero esto es el concepto también de madres que dicen, hoy tenemos que estudiar mates y tenemos piscia a las 6. Le quita autonomía al niño, porque el niño luego te dice al día siguiente, mamá, suspendimos matemáticas. Y tú, no, suspendiste tú, yo lo suspendí. Le estás quitando autonomía al niño. O la peor escena que he visto fue aquí en Juan 23, en un colegio, y iba la madre con el carrito de la mochila del niño. Esos carritos nacieron para aliviar la carga de libros y de peso a los niños, no para cargar más a la madre. Y lo peor de todo es que el niño iba con la tablet. ¿Qué escena, no? ¿Qué educación estamos dando a los niños? Ese es un sistema de normas que hice yo en casa, que fue luego en contra mía, ¿no? Os explico por qué. Yo le dije a los niños que éramos todos policías en casa, que tenía que estar toda la casa en orden y limpieza total. Y le dije, mirad, si veis algo fuera de su sitio, cogemos un post-it, ponemos multa y se lo ponemos ahí, y cuando venga el propietario, se va a encontrar con una multa y va a tener que echar una monedita o una hucha. Y si no tienen una monedita a los niños, si son muy pequeños, una chuche, que le fastidia mucho. Y luego en verano, con ese dinero, nos vamos todos en familia de vacaciones a algún sitio, tal. Bien, pues, llegó un día, me saqué las zapatillas en el salón, fui al baño un minuto, cuando volví, multa. En las zapatillas. Andaban los niños por casa así todo el tiempo. Nunca se fijaron que había un marco de fotos familiar aquí y de repente, anda, hay una foto aquí. A ver si estaba movido, colocado bien y tal. Fue odioso. Es un ejercicio que hice en casa que al final se vino en contra de mí. Eso sí, reconocen lo que es el orden y la limpieza. Desde este momento han sabido valorar eso. Cuando van a casa de unos amigos y está desordenada, dicen, ¿cómo tiene la casa? El mando estaba en la cocina, el mando de la tele, el horno abierto con un pañuelito mugroso, y se fijan en todos los tíos. O sea, este sistema hay que patentarlo, hacerme caso. Y luego también los niños necesitan ejercicio físico, porque el ser humano nació para moverse. Y aquí, sabéis que los niños piden videoconsolas, ¿no? Por supuesto, pero que sepáis que no es uno de los derechos de los niños según la ONU, según los derechos de los niños tener una consola en casa. Vale, es un privilegio, un extra. Entonces, si lo quiere, hay que hacer un esfuerzo para conseguirlo. Yo lo que lo puse es, diseñamos una caja de zapatos de cartón, la tuneamos con cosas molonas para ellos, cogieron de internet imágenes ahí radicales y tal, las pegaron, hicimos unas fichas de tiempo de cartón, 20 minutos, 30 minutos, 10 minutos, y un sistema de fichas en los cuales, si, por ejemplo, haces una hora de ejercicio físico, tienes 30 minutos para el videojuego. Entonces, yo luego le quito la caja y él mete en la ranura, enciendo la videoconsola y empieza a jugar. Es decir, no le estoy regalando la videoconsola, es un privilegio que tienen que hacer esfuerzo para conseguir fichas. El resultado, consiguieron un montón de fichas, fueron a museos, porque ir a un museo, visitar un museo, oye, llame a este museo, que había una ciudad, nunca habían ido, pero ahora quería conseguir eso porque le daban 60 minutos. Entonces allí en el museo ya empieza a gustar, esto como mola, ¿no? No sabía esto, se empieza a enganchar. En el recreo, si haces ejercicio físico, también te voy a dar fichas. Si lees un libro, también vas a conseguir fichas. Si buscas en internet material extra de cosas relacionadas con clase, también vas a conseguir fichas. Total, que consiguieron un montón de tiempo que al final no pudieron canjear. Porque hay una limitación, que es la cara B del juego, que solamente juegas el fin de semana 3 horas máximo cada día. Y a 2 intervalos, 1 hora y media a la mañana y 1 hora y media a la tarde, si quieres. Entonces, claro, van acumulando, pero supieron el valor del esfuerzo y que no es obligación de los padres comprar la consola ni comprar juegos nuevos. Y eso se educa en casa, ¿no? Entonces, cuando juegan, saben que juegan con más placer porque han hecho un esfuerzo. Y este es el hijo de Ángel Gutiérrez, a lo mejor no lo conocéis. Ángel Gutiérrez es el médico que fue con Jesús Calleja en Desafío Extremo. Y yo me llevo muy bien con él. Y su hijo lo puso a trabajar con las gallinas. Algunos dirán, ¡ay, qué explotación! Pobre niño, va a tener traumas.
No os preocupéis. Las cuidaba, le quitaba el alimento, el bebedero, todo tal, y vendía los huevos. Y sacó 1.000 euros en un año, el niño. ¿Y sabéis qué contacto con la naturaleza, con los animales, el respeto, el cuidado, responsabilidad de que todo esté bien, que ninguna fallezca? Es importante, ¿no? Algunos padres lo dirían, los padres protectores, oh, eso es una animalada. Voy a escribir a la ONU y a la UNESCO. El niño es un toro. Va a caer creciendo cada año, va contando cómo va, y el padre le estimula a estas cosas, ¿no? A emprender, a trabajar. Entonces, bueno, acabo con esta frase, que os la voy a leer. Recuerda que ser profe no es nada fácil, es una lucha diaria con la sociedad, administración, familias, alumnado. Es tener momentos tristes y a veces solitarios, enfrentarse a la mala educación de algunas personas, dudar en ocasiones si lo estás haciendo bien, pensar que tu forma de dar la clase y tratar al alumnado no es efectiva. Eso es un pensamiento importante de muchos profes. Recibir críticas de otras personas. Pero si consigues iluminar ese mundo interior de los niños, será el mejor regalo que le puedas dar para superar ese puente quebrado hacia la vida adulta. Y recordad siempre que la dignificación social de nuestra profesión empieza primero por la dignificación personal nuestra. Y esta frase, que la hice un día y todavía no la entiendo, a lo mejor alguno de vosotros la entiende, así fue como falleció hoy, esperando siempre a mañana. Que cada uno interprete una cosa diferente. Muchísimas gracias por vuestra atención.